Son las 9:19. Seguimos abordando el trabajo que está desarrollando la Comisión de Expertos en el proceso constitucional, que ya en las próximas horas deberá cerrar este espacio de debate y luego someter a votación las observaciones que hagan sobre el texto que elaboró previamente el Consejo Constitucional. Conversamos con la comisionada experta de la democracia cristiana, Paz Anastasiadis, nos acompaña a esta hora. Bienvenida, Paz. Buenos días. Hola, muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias también por el contacto. Paz, bueno, quedan algunas horas para que se lleguen a los últimos acuerdos antes de someter a votación las observaciones que elaboren los comisionados. Bueno, ¿cómo evalúa usted hasta ahora el trabajo que se ha hecho y qué tan viable ve usted la posibilidad de que se lleguen a acuerdos en los temas sustantivos, Paz? Bueno, nosotros recibimos este texto el día sábado, han comenzado los días, son corridos, por lo tanto contábamos con el día domingo, el día lunes y hoy día martes también. Ya es el tercer día que estamos en este trabajo que no es fácil, siempre hemos señalado hay que tener un trabajo con realismo. Eso implica entender que acá hay un sinnúmero de temáticas que han generado finalmente diferencias sustantivas en relación a lo que habíamos trabajado del anteproyecto y eso nos lleva a que todavía no tengamos claro el panorama de cómo se va a desarrollar este proceso de observaciones, que es muy relevante, porque más allá de todas las diferencias que podamos tener desde el texto que fue aprobado por el Pleno, las observaciones tienen por único propósito modificar lo que allí está. Es decir, si no se logran los acuerdos suficientes, lo que tenemos es que finalmente se vuelva a revivir esta norma que ha aprobado el Pleno y que es la misma que estamos criticando. Por ello es tan importante los acuerdos. Ajá. ¿Y las conversaciones hasta ahora dan espacio para alcanzar un texto, o textos más bien, ¿no?, en cada una de esas observaciones, que sean consensuados, Paz? Mira, tenemos algunas que son de aspecto técnico que incluso fueron colaboradas por la Secretaría y desde esa perspectiva ya tenemos 70 enmiendas. ¿Eso qué dice relación? Que hay un trabajo permanente de aquellos espacios que son netamente políticos, que es recuperar esta mirada de Estado social y democrático de derecho que venía del anteproyecto. Pero ¿qué esencia tiene esto? Es un cumplimiento de un mandato constitucional. Finalmente, si no damos vida a un Estado social y democrático de derecho, lo que estamos haciendo es incumplir una base. Entonces, eso debemos recuperar, esa fortaleza. Pero también está otro eje que es de derechos, y estos derechos en relación a poder generar debates a raíz de estas mismas propuestas de enmiendas que realizaremos y que no cerremos entonces alternativas en el debate democrático, señalo, respecto del Congreso Nacional, las futuras políticas públicas, y luego también esta revisión de cada una de estas normas que de forma conjunta finalmente lo que realizan es crear un modelo de sociedad que representa correctamente, pero solo a ciertos sectores de la sociedad, y que termina siendo más regresivo que la Constitución del 80. Dentro de este debate nos encontramos, pero también es importante cómo nos enfrentamos a este proceso, que es una tercera etapa. Comenzamos una comisión experta de connotación profesional, académica, que realizaba esta construcción de antepropuesto, una propuesta previa para que no existiera una hoja en blanco. Pero también tenemos que entender que un resultado democrático, que fue el 7 de mayo, y que en ello se realizaron cambios. Por lo tanto, la discusión de hoy, que a veces algunos están más o menos enfrentados en este punto, es no devolver al anteproyecto, sino a la esencia del mismo, que es la transversalidad. Pero entendiendo que hay normas que fueron aprobadas por un sector que va a ser mayoría en el Pleno y al que le tenemos que presentar finalmente estas observaciones, y si queremos realmente encontrarnos en ellas, necesitamos considerar estos votos porque es la única forma que se puedan realizar los cambios. Sí, claro. Y en ese sentido, ¿usted cree que ha habido el realismo suficiente para entender esa lógica y los pesos políticos, sobre todo en el Pleno? Bueno, en esa etapa se encuentran estas mesas negociadoras que se están realizando y que ya llevan un trabajo desde el día de ayer, de la mano de este previo trabajo que realizamos dentro de las comisiones, donde sí levantamos puertos y estamos de acuerdo en muchas de las temáticas. Por ejemplo, en la subcomisión 2, que es función jurisdiccional, órganos autónomos, nosotros casi no elevamos temas a la mesa de negociadora, por lo tanto, podemos decir que desde ahí hay un trabajo, otros también pudieron consensuar sus materias, pero otros temas se elevaron, que son los primeros que yo señalaba. Estos tres ejes de Estado social, sus derechos y de no regresión a una constitución más atrás
de la Constitución del 80. Entonces, ese es el debate que hoy día se encuentra. Espero que prime finalmente este ánimo de entender que estamos en una tercera etapa, y esa tercera etapa también significa entender por parte de todos los sectores, por un lado, desde la derecha, republicana especialmente, el ánimo de transversalidad. No podemos perderlo porque si no, de lo contrario, esto es un proceso nuevamente fallido. Pero también tenemos que tener un bloque de centro izquierda y izquierda que tiene que tener realismo. Y eso es necesario, porque yo insisto en este punto que señalaba. Si desde aquí no se logra encontrar una observación, lo que significa es que no vamos a hacer la corrección. Porque ese es el único propósito de una observación, no hay otro. No, en el fondo esa es la etapa que nos encontramos hoy día. O cambiamos el texto en los términos que está de una forma que logre mayor transversalidad, o si no se logra acuerdo, se mantiene ese texto. Claro. Y por lo tanto esa responsabilidad país la tenemos todos aquí, desde republicanos hasta el Partido Comunista. Y es interesante el punto de vista que usted plantea porque usted de alguna manera está al medio, ¿no?, de ambos bloques, ¿no? Jugando cierto rol de bisagra incluso dentro de ese comisionado. Bueno, nosotros estamos trabajando dentro del mismo sector centro-izquierda e izquierda a entender que desde esta perspectiva de democracia cristiana, PPE, también tenemos una posición que realizar. Y yo lo hago presente porque finalmente también al interior se nos generan diferencias y, por ejemplo, es cómo entender este trabajo. Si lo entendemos desde estos 12 con una mayoría de los 12 o lo entendemos desde la perspectiva constitucional, que nos ha dicho que son 3/5. Y por lo tanto, si entre los 12 tenemos diferencias, pero esas diferencias podrían lograr estos 3/5, lo que significa es que entre los 12 tenemos que abogar por salvar esa diferencia y lograr la transversalidad. Eso no siempre se ha dado. Entonces, también son puntos que son relevantes y que hoy día deben solucionarse y espero entonces que, más que bisagra, porque acá tampoco el voto puede servir. Entonces, lo que necesitamos es que logremos transversalidad. Incluso tampoco nos sirve que los 12 de centro izquierda e izquierda estemos de acuerdo y de pronto tenemos un solo voto desde la derecha, sino que necesitamos entonces aumentar. Y para que esto realmente logre reflejar, necesitamos más de los 3/5, tal como sucedió con el anteproyecto. Paz, a su juicio, ¿cuáles son los temas más complejos en esta etapa del proceso? Bueno, tenemos el primer proceso complejo es tener la disposición al diálogo. Eso yo creo que es lo trascendental. Y luego también el comprender en la etapa que nos encontramos. Yo creo que eso es un punto que nos lleva a una diferencia en el fondo al momento de encontrarnos en las propuestas. Y por supuesto lo siguiente es también que se entienda que esas mayorías no pueden imponer finalmente, y estoy hablando de las mayorías que hoy día están en el Consejo, que obviamente representan sectores que tenemos dentro de la comisión experta, que esa mayoría refleje finalmente, haga apertura a hacer modificaciones en temas que son sensibles para ellos, pero que esa misma sensibilidad no representa a un sector de centro izquierda e izquierda, que lo hemos señalado de forma transversal. Dentro de estos 12 comisionados que hoy día no están las condiciones para que este texto sea aprobado y por lo tanto los cambios son necesarios. Ahora, de todas maneras, el Partido Republicano es quien tiene el sartén por el mango en este proceso, ¿no? O sea, y legítimamente han conformado una mayoría en el Consejo respaldado por el voto ciudadano. Bueno, acá tenemos este punto, que en el fondo nos encontramos con un texto que teniendo mayoría republicana hoy día no está susceptible de ser aprobado en diciembre de este año. Entonces, por lo tanto, no bastan las mayorías. Y que muchas veces se habla de mayorías circunstanciales, por supuesto, porque para dicha elección, el 7 de mayo, resultaron ganadores. Pero no necesariamente toda su propuesta programática es necesariamente el fiel reflejo de una constitución que finalmente es la única carta fundamental que tiene un país para poder en el fondo navegar en los años sucesivos. Entonces, desde esa perspectiva también hay que tener conciencia de este rol. Ahora, ¿qué es lo que pasa detrás de esto? Estas observaciones podrían finalmente no tener respaldo del Partido Republicano. Si eso significa que no contamos con los 2 votos, todas esas normas pasan a una comisión mixta. ¿Cuál es el problema de ello que vamos a tener? Lo ideal sería que en este proceso, ya en las observaciones, estemos cerrando finalmente aquellas normas que resultan transversales y que realmente van a ser susceptibles de integrar la propuesta que se presenta en diciembre. Si no, los tiempos se van acontando y podríamos terminar con una excelente constitución, pero con una ciudadanía que ya no quiere votar.
o por lo menos ya no le interesa el texto que de allí viene. Entonces, yo creo que en esta apertura tenemos que además apurar un poco las disposiciones a tener una constitución que nos represente. Acá yo insisto, observaciones que además sean realistas, que atiendan esto mismo, tal como señalaba Sebastián. Acá hay un partido republicano y también Chile Vamos, porque las normas no se habrían logrado sin Chile Vamos, que aprobaron ciertas normas. Entonces, las observaciones no pueden ser rompiendo el espíritu de las normas aprobadas. Lo que tengo que llevar finalmente desde una perspectiva experta es lograr darle constitucionalidad a esa norma. Que no sea, por ejemplo, las tan criticadas contribuciones. Por ejemplo, la objeción de conciencia, que se habla de personal institucional. Esas temáticas son muy difíciles. El dejarlo como derecho constitucional significa que yo puedo objetar en conciencia el incumplimiento de normas incluso constitucionales. Entonces, lo que debemos entonces mirar esta objeción es cómo a ello le eliminamos estos apellidos, ya que se ha querido instalar el concepto de objeción de conciencia, pero detrás de eso entonces, ¿cómo lo determinamos por ley? De manera que su efecto en concreto signifique lo mismo que tenemos en la Constitución del 80, que no habla de objeción de conciencia, pero todas las leyes pueden ser dictadas, si existieran las mayorías dentro de las cámaras, con esa excepcionalidad de objeción de conciencia para determinados casos. Entonces, aquí lo que tenemos que también buscar es la esencia y la constitucionalidad. Yo creo que si lográramos de esa perspectiva mirar el trabajo de la mesa negociadora, yo creo que podríamos lograr grandes acuerdos, pero necesitamos para eso apertura, y yo insisto, de todos lados. Paz, lo último, ¿cómo ve usted el clima de la opinión pública respecto al trabajo que están haciendo? ¿Todavía sigue habiendo una larga brecha a favor de la opción en contra respecto a la votación a favor para el plebiscito, de acuerdo a distintos sondeos? ¿Cómo ve usted ese desafío entonces de convencer a la ciudadanía? Bueno, acá teníamos un trabajo desde una comisión experta donde se había logrado, yo creo que un anhelo desde la sociedad chilena, que es lograr tener, por fin, personas que se pongan de acuerdo, que logren construir normas. Yo creo que ese espíritu siempre debió haberse respetado, porque finalmente es un espíritu democrático. El tener una mayoría no significa entonces imponerla a una minoría, sino es que buscar esa minoría y ver cómo la integro dentro de, en el fondo, de lo que yo voy aprobando. En especial, lo insisto, y muchas personas lo hemos señalado, cuando hablamos de una constitución, porque esto no se trata de una ley que se va cambiando en el tiempo de acuerdo a las perspectivas políticas, a los momentos políticos que se viven en el Congreso Nacional, sino que es la única norma que nos rige. Ya tenemos la experiencia en 1980, la Constitución en el fondo de 1980, y que nos ha regido hasta hoy. Entonces, desde esa línea, lo que tenemos que entender es que todos convivimos en el mismo país, en el mismo territorio, por lo tanto, esa norma no puedo pretenderla para solo ciertos sectores. Entonces, y esos puntos, cuando hoy día nuevamente vemos enfrentamientos, lamentablemente es difícil explicar que hay ánimo en el fondo de esta real paz social que todos abogamos, donde no solamente se trata de orden público, seguridad, ese compromiso irrestricto a la no violencia, sino que también se trata de poder escucharnos, de poder convivir armoniosamente, y yo creo que si todos tenemos ese compromiso, por supuesto debiésemos estar hablando de un texto que fuese mucho más representativo, y hoy día estamos con esa dificultad. Espero que prime la responsabilidad hacia el país, hacia lo que tenemos que entregar. De acuerdo. Paz, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable.